Este podría ser el más importante descubrimiento arqueológico en la historia de Ecuador y uno de los más importantes de Latinoamérica y el mundo. No te pierdas ni un minuto de este video para que conozcas los detalles de este hallazgo que mantiene con grandes expectativas a muchos investigadores en el planeta, pues varios exploradores afirman haber encontrado ruinas en la Amazonía que podrían ayudar a encontrar el tesoro de los Yanganates, pero aseguran aún algo más sorprendente. Mantente bien atento porque ya vamos a comenzar. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Suena como la trama de una película de Indiana Jones, pero los exploradores afirman haber encontrado ruinas ocultas en lo profundo de una densa y peligrosa jungla amazónica que podrían resolver muchos de los misterios de América del Sur y conducir a uno de los tesoros más buscados del mundo. El equipo multinacional, que incluye a británicos, ha localizado el yacimiento en una remota región del centro de Ecuador que cree podría representar uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia de la humanidad. Ya han desenterrado una estructura de 260 pies de alto por 260 pies de ancho, formada por cientos de bloques de piedra de 2 toneladas, y creen que podría haber más construcciones similares en un área de aproximadamente 1 milla cuadrada. Las investigaciones del sitio en la cordillera de los Andes están en una etapa temprana y las teorías sobre su contenido varían. Algunos de los involucrados creen que podría ser el mausoleo del mismísimo Atahualpa, el último emperador inca que fue capturado por los españoles conquistadores, o incluso albergar el tesoro de los Yanganates, un enorme botín de oro y otras riquezas amasadas por sus seguidores para pagar su liberación. Se dice que a cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro, pero el trato no fue respetado y Atahualpa fue ejecutado. Se dice que su cuerpo fue exhumado, momificado y luego escondido por sus seguidores en la región en la que se ha descubierto el nuevo yacimiento. Según la leyenda y las versiones de los historiadores, los grandes tesoros que se habían reunido para el rescate fueron enterrados con él o por separado. La búsqueda de la tumba y sus riquezas ha sido una de las mayores búsquedas de tesoros históricos del mundo, inspirando muchas expediciones hasta ahora infructuosas. Otros creen que el sitio recién descubierto data de mucho antes, a culturas preincaicas desconocidas de antes del año 500 a.C., y citan lo que parecen ser herramientas rudimentarias encontradas allí. La leyenda local cuenta que la zona estuvo poblada una vez por una civilización de personas excepcionalmente altas y la naturaleza aparentemente descomunal de algunos de los aproximadamente 30 artefactos encontrados ha llevado a algunos a describir el área como la ciudad perdida de los gigantes. El sitio, en el Parque Nacional Yanganates, está siendo investigado por un equipo de exploradores británicos, franceses, estadounidenses y ecuatorianos. Entre ellos se encuentra Bruce Fenton, un británico residente en Ecuador e investigador de las culturas indígenas de la región que ha estado involucrado en el proyecto después de enterarse de los descubrimientos realizados por excursionistas locales. También ha participado Benoit Duvernol, un arqueólogo franco-estadounidense. El descubrimiento fue notificado al gobierno ecuatoriano y se han emprendido investigaciones arqueológicas y paleontológicas. El sitio ha atraído además a grupos interesados en recuperar artefactos. El impactante lugar se encuentra a tan solo 32 kilómetros del pueblo de Baños de Agua Santa, pero se necesitan unas 8 horas de caminata para llegar a él a través de una jungla montañosa y pantanosa. El sitio se encuentra a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y en un bosque nuboso donde llueve la mayor parte del tiempo.
Una de las rutas para llegar hasta allí es conocida por los riesgos que entrañan los ataques de abejas africanizadas. Aún no se ha determinado con precisión la extensión de la estructura ni su posible desarrollo más amplio. La enorme estructura es una pared inclinada con un ángulo de 60 grados, con una zona plana en la parte superior donde se han encontrado muchos de los artefactos. El equipo cree que la cima se utilizaba para algún tipo de actividad humana, posiblemente sacrificios. Algunos han sugerido que podría haber sido el lugar de celebración de sacrificios humanos, ya que la pendiente fue diseñada deliberadamente para permitir que una cabeza rodara por la ladera. La zona del descubrimiento se ve afectada por deslizamientos de tierra regulares y gran parte de la estructura está cubierta de lodo y vegetación, lo que dificulta las investigaciones. Hay otros montículos grandes, también cubiertos de barro y vegetación, dentro de una milla cuadrada, que los exploradores creen que podrían ser más estructuras hechas por el hombre, así como lo que parece ser un camino. El equipo cree que la estructura ya descubierta podría contener habitaciones y Duvernay cree que podría ser el mismísimo mausoleo de Atahualpa. Además afirmó que este podría ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Dijo que sería enorme porque no tenemos estructuras de este tipo y tamaño en esta parte del mundo, pero aún estamos lejos de poder declararlo. Parece un muro pavimentado, una antigua calle o plaza con un ángulo de 60 grados, tal vez el techo de una estructura mucho más grande aún. Muchas de las piedras están perfectamente alineadas, tienen bordes afilados y parecen haber sido esculpidas por manos humanas. Tampoco se ha descartado una conexión con la cultura panzaleo, que se estableció alrededor del año 600 a.C. y protagonizó la construcción de grandes templos dedicados a sus dioses, o con el pueblo cañari, que era rival de los incas y unió fuerzas con los españoles durante la conquista. Pero Fenton sospecha que puede ser anterior a cualquiera de estos grupos. Cree que en el lugar hubo una ciudad construida allí para sacar provecho del oro encontrado en los ríos de la región, y podría tener el tamaño de Machu Picchu, la ciudad inca del sur del Perú. Dijo que es una zona muy inhóspita y todavía se considera muy peligrosa debido al paisaje. Lo único que había allí de valor era el oro. Parece que los objetos están repartidos por una amplia zona de jungla inhóspita, y esto solo tiene sentido si en ella hay un asentamiento perdido hace mucho tiempo, afirmó el investigador. Esperemos por nuestra parte que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y sostengan esta investigación como debe ser, para continuar ampliando la historia de Ecuador. ¿Qué opinas de este descubrimiento? Un personaje mítico de la historia sudamericana, el ícono más conocido en el mundo del poderoso imperio inca. Atahualpa, una figura polémica envuelta en innumerables leyendas, carecía de una oreja. ¿Cómo la perdió? ¿Cómo influyó en su carácter y en sus actos algo tan notable en su cuerpo? ¿Cómo se le apreciaba por sus súbditos en un mundo en el que la perfección era imprescindible? Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio para conocer detalles sobre esta mutilación en este emblemático personaje americano. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Pocas cosas en la vida de un hombre son tan decisivas como aquellas que le marcan la piel y con ella el espíritu. Tal es el caso del último Zapa inca, Atahualpa, quien además de enfrentar una guerra civil sangrienta y a unos extranjeros que llegarían a su mundo con la espada y la cruz, tuvo que vivir con una marca mucho más íntima y extraña.
una oreja perdida. Así es, uno de los detalles más curiosos y menos mencionados de su historia es que a Atahualpa le faltaba una oreja. En un imperio que cuidaba con precisión cada aspecto de la apariencia, donde la nobleza era imagen de perfección y poder, y donde cada signo de belleza estaba estratégicamente cultivado, la ausencia de una oreja en un soberano era tanto una curiosidad como un signo de vulnerabilidad, o incluso una advertencia. La versión más conocida sobre cómo Atahualpa perdió esta oreja habla de un episodio brutal en la guerra civil que libró contra su medio hermano Huáscar. Esta lucha, conocida como la Guerra entre los dos Hijos del Sol, fue una confrontación épica que desgarró a la dinastía y al imperio. En medio de las batallas, los ejércitos de ambos hermanos peleaban por algo más que la sangre y la gloria. Disputaban el trono de todo el mundo conocido, el prestigio y el derecho divino de guiar a su pueblo como soberano absoluto. Según los cronistas, los indígenas contaban que en una de estas feroces escaramuzas, Atahualpa habría sufrido la mutilación de una oreja, una herida que no solo le dejó una cicatriz visible, sino que seguramente le recordaría a cada momento el precio de la ambición y el dolor de la traición. En un mundo donde los guerreros incas defendían su honor con garras y colmillos, la pérdida de una oreja se convertiría en un emblema de la ferocidad de la guerra, pero también quizás en el signo de una venganza inconclusa, de una ira constante que ardía en el pecho de Atahualpa. Cuánto de aquel rencor se intensificó cada vez que el reflejo de su rostro mutilado le devolvía la imagen de una nobleza incompleta. Cuánto de su orgullo se resquebrajó con esa ausencia. Para los incas, la apariencia no era una cuestión trivial. La nobleza cuidaba cada aspecto de su físico. Una imagen impecable era signo de pureza, de linaje, de estatus. Los incas veneraban la simetría y cada elemento de la vestimenta y la decoración corporal era un reflejo de su lugar en el cosmos. Es más, en algunas etnias de aquel tiempo, el cabello largo era símbolo de respeto, pero en el imperio incaico las normas eran claras. Los hombres de la nobleza debían mantener el cabello corto. Imaginarlos con cabelleras largas sería hoy en día un error promovido más por las tarjetas de la colección Huascarán que por la realidad histórica. Y sin embargo, aquí radica una particularidad fascinante en la historia de Atahualpa. Al haber perdido la oreja, parece que el futuro emperador optó por romper la tradición y dejarse crecer el cabello. La razón, casi poética en su ironía, era que así podía cubrir su imperfección, esa huella que lo separaba del arquetipo ideal de la nobleza. Además, la ausencia de una oreja le impedía lucir las dos orejeras doradas que los zapa incas portaban como símbolo de su poder. Para un hombre en el fulgor de la jerarquía inca, aquella falta era algo así como una corona incompleta, un cetro partido en dos, un recordatorio de que incluso el más grande de los monarcas puede ser tocado por la fragilidad. Esta imperfección física, sin duda, le habría pesado como un yugo invisible, como un signo de que su trono, su poder y su destino mismo tenían una fisura imposible de disimular. Pero la historia de Atahualpa y su oreja tiene otra versión, una que rebosa en ironía y en misterio. Algunos historiadores narran que Atahualpa perdió su oreja no en una batalla, sino en un episodio mucho más peculiar. Se cuenta que siendo joven e impetuoso, Atahualpa se aventuró a invadir un Acyahuasi, uno de los recintos sagrados donde las doncellas del sol, conocidas como Acyas, eran instruidas por las mamaconas, mujeres mayores encargadas de su educación. En una mezcla de desafío y osadía, Atahualpa habría intentado aproximarse a una de las doncellas, quizás forzando un contacto prohibido.
La reacción fue rápida y feroz. Una mamacona, una mujer mayor y de inquebrantable autoridad, lo persiguió y en un acto de justicia o de venganza, le arrancó la oreja en un castigo brutal. La moraleja parece sacada de un cuento de advertencia para aquellos que desafiaban las normas sagradas. Nadie, ni siquiera el futuro emperador, podía profanar los límites de lo divino sin pagar un alto precio. ¿Cuánto pesaría este incidente en su conciencia cada vez que veía su rostro mutilado? ¿Era esta cicatriz una constante humillación, una marca de su juventud impulsiva, una broma de los dioses que le recordaba una y otra vez que había cosas más poderosas que el orgullo humano? Pero, ¿cómo influyó la pérdida de la oreja en su carácter? Sea cual sea la versión verdadera, la pérdida de esa oreja sin duda dejó cicatrices mucho más profundas que las visibles. Atahualpa habría sentido cada día el peso de esa imperfección en un mundo que veneraba la perfección. ¿Acaso esta herida contribuyó a forjar un carácter endurecido, algo distante, tal vez incluso más desconfiado? Quizás la oreja ausente le recordaba día a día las traiciones, los límites, la fragilidad de todo poder. Quizás cada mirada de sus súbditos a esa marca le hacía comprender que su propio destino estaba incompleto, que su historia, como su rostro, estaba marcado por una ausencia, por algo que nunca podría recuperar. En un giro de ironía casi trágica, fue este hombre marcado, incompleto, quien se enfrentó a los conquistadores españoles, quienes también traerían consigo nuevas mutilaciones, esta vez no solo físicas, sino también espirituales, culturales y políticas. La oreja de Atahualpa se convierte entonces en un símbolo. Es la huella de una lucha que comenzó mucho antes de que los españoles llegaran, una marca de la guerra entre hermanos, de la transgresión de lo sagrado, de la vulnerabilidad que incluso los hijos del sol llevaban consigo. Y así, entre leyendas y cicatrices, el emperador al que le faltaba una oreja pasó a la historia no solo como el último soberano del imperio inca, sino como el reflejo de un tiempo convulso, lleno de luchas, de ironías, traiciones y de sombras. Su oreja ausente, oculta por una melena que rompía con las normas, se convierte en la metáfora de un imperio que también se desmoronaba. En última instancia, Atahualpa es recordado como el rey al que le faltaba una oreja, pero también como el hombre al que la historia privó de una victoria completa, de un legado intacto, como si su vida, como su rostro, estuviera marcada por un vacío imposible de llenar. ¿Sabías que el rey inca Atahualpa había perdido una oreja? ¿Crees que esta mutilación influyó en su conducta? El origen del histórico rey inca Atahualpa sigue encontrando opiniones diversas tras casi 500 años de su fallecimiento. De quién fue su padre no existe la menor duda. No obstante, la controversia comienza cuando se trata del origen materno del último inca. ¿Quién fue su madre? ¿Por qué genera tantas opiniones este tema? Hoy viajaremos por la historia para conocer las diferentes versiones que se han manejado por diferentes cronistas e historiadores. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like a este video y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es de gran valor para continuar creando contenidos como este. Ahora, vamos a la historia. ¿Quién fue la madre de Atahualpa? Cuando se trata de hechos históricos de los que no existen pruebas fehacientes, se corre el riesgo de cometer errores, motivados por inclinaciones emocionales con respecto al hecho en sí, al lugar donde nos gustaría, en lo personal, que hubiera ocurrido, u otros aspectos vinculados con cuestiones ideológicas y de nacionalismos, pues, como en el caso del tema que tratamos hoy,
solo existen evidencias testimoniales, o sea, relatos de cronistas que, de hecho, entre ellos mismos, se contradicen. Saber hoy quién fue la madre de Atahualpa requiere que hagamos un desglose pormenorizado de aquellos cronistas que escribieron al respecto. Por ejemplo, Juan de Betanzos afirmó que Atahualpa era cusqueño. Escribió que Atahualpa nació en Cusco, mientras su padre se hallaba en campaña en el Contisuyo. Su madre, según Juan de Betanzos, era la ñusta Paya Coca. La fiabilidad de Juan de Betanzos es bastante alta porque dominaba el quechua y se casó con Cuxirimay Occho o Angelina Yupanqui, la prima y prometida de Atahualpa. Pedro Cieza de León afirma también que Atahualpa fue cusqueño. Escribió que Atahualpa y Huáscar nacieron en Cusco. Según la versión más difundida que oyó, su madre era una india quilaco. La fiabilidad de este testimonio de Pedro Cieza de León también es alta, pues se basa en testimonios orales de nobles incas. Ha sido llamado el príncipe de los cronistas españoles. Por su parte, Francisco López de Gómara planteó que Atahualpa era quiteño. Dijo que la madre de Atahualpa era una quiteña. La fiabilidad, por su parte, de Francisco López de Gómara es baja porque nunca estuvo en Perú y solo reproduce información de otros cronistas. Veamos qué dijo Pedro Sarmiento de Gamboa. Dijo que Atahualpa era cusqueño y que la madre de Atahualpa fue Toctococa, del linaje Atun Ayllu. La fiabilidad de Pedro Sarmiento de Gamboa es alta porque consultó personalmente a los nobles cusqueños con los que Atahualpa tenía muy buena relación. Inca Garcilaso de la Vega, por su parte, planteó siempre que Atahualpa era quiteño. Dijo que la madre de Atahualpa era la princesa heredera del reino de Quito y Atahualpa nació allí. Es baja también la fiabilidad de Inca Garcilaso de la Vega, porque la exactitud histórica de su obra está muy cuestionada. Felipe Guamán Poma de Ayala, sin plantear claramente dónde pensaba él que hubiese nacido Atahualpa, si en Quito o en Cusco, dijo que Atahualpa era un Auquicona, un príncipe bastardo, y su madre era de la etnia Chachapoyas, en el norte del actual Perú. Es baja la fiabilidad de Felipe Guamán Poma de Ayala, porque la información de su obra suele ser confusa y contradictoria. Juan de Santa Cruz Pachacuti dijo que Atahualpa fue cusqueño, que la madre de Atahualpa era la ñusta Tocto Ocyo Coca, que Atahualpa nació en Cusco antes de que Huayna Cápac viajara al norte. La fiabilidad de Juan de Santa Cruz Pachacuti es alta porque fue cronista indígena conocedor del quechua. Por otra parte, Bernabé Cobo afirmó que Atahualpa es cusqueño. Dijo que Atahualpa nació en Cusco y su madre era la ñusta Toctococa. La fiabilidad, en este caso, de Bernabé Cobo es baja. Él escribió en el siglo XVII recopilando la información que a su juicio era más confiable. Agustín de Zárate, sin plantear tampoco si Atahualpa nació en Cusco o en Quito, dijo que la madre de Atahualpa era quiteña. No implica que Atahualpa, concluyentemente, naciera en Quito, según planteó Agustín de Zárate. Es muy baja la fiabilidad de Agustín de Zárate, porque su información es demasiado escueta. Miguel Cabello Balboa dijo que Atahualpa fue cusqueño. Cuando Huayna Cápac hizo su último viaje de Cusco a Quito, llevó consigo a Atahualpa, plantea Miguel Cabello Balboa. Lo llevó debido a que la madre de este había muerto. Esto implicaría que Atahualpa nació en Cusco. La fiabilidad de Miguel Cabello Balboa es alta. Es una fuente independiente que concuerda con la de los cronistas más confiables. Por último, Juan de Velasco dijo siempre que Atahualpa era quiteño, que la madre de Atahualpa
era una princesa Shiri del reino de Quito que se llamaba Paccha y era una de las 4 esposas legítimas de Huayna Cápac. La fiabilidad, según muchos historiadores, de Juan de Velasco es baja. Los historiadores Raúl Porras Barrenechea y Jacinto Gijón y Caamaño han refutado esta versión por carecer de base histórica, además de que Velasco es un autor muy tardío, en el siglo XVIII. Como podemos darnos cuenta, el problema no radica en los historiadores actuales, pues desde muchos años atrás nos llegan opiniones divididas. No obstante, en este video, respetando todos los criterios, haremos una parada en las contradicciones para conocer a una de esas posibles madres de Atahualpa. ¿Quién fue Paccha Duchisela? Paccha Duchisela fue una princesa puruá, un conjunto de etnias que habitaron las actuales provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi en la actual República del Ecuador. Fue hija de Cacha Duchisela, Chiri XV del Reino de Quito, nacida alrededor de 1485 en el Palacio de Cápac Cocha, actual sitio arqueológico de Pucará Quinchi, de la capital de Cacha. Su nombre significa la escogida o también hermosa como la luna, majestuosa como el sol. Tras la muerte de su padre, se convirtió en legítima heredera del trono, al que accedió con el nombre de Paccha Duchisela Shiri XVI. Después de varios años de lucha contra el Tahuantinsuyo, el general Nazacota Puento fue vencido por el inca Huayna Cápac, quien la tomó por esposa como estrategia política para de esta manera integrar a todos los pueblos del reino de Quito al Tahuantinsuyo, convirtiéndose entonces en una ñusta de Huayna Cápac y la única reconocida por las nacionalidades de Quito. Según Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista de la conquista, el inca Huayna Cápac tuvo razón suficiente de casarse y vivir con ella, cosa de 30 años en las casas de placer en Quito y tener en ella muchos hijos. Los historiadores peruanos y ecuatorianos no se han puesto de acuerdo sobre su condición de madre de Atahualpa, el último inca, pero algunos como Efrén Avilés Pino sostienen que sí. De su matrimonio con el inca Huayna Cápac, Paccha habría tenido a saber 10 hijos. Paccha Duchisela murió en 1525 en la ciudad de Quito, muy probablemente en alguno de los palacios de la llamada Segunda Capital Inca. Es muy difícil encontrar un consenso entre los historiadores de hoy sobre la verdadera madre de Atahualpa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué teoría y de qué historiador conoces? ¿El tesoro de Atahualpa ya fue encontrado y saqueado? ¿Está hoy lejos de Ecuador o incluso oculto a simple vista en el país equinoccial entre las joyas y reliquias de algunas personas? Hoy zarpamos en un viaje a través del tiempo y el espacio a algún momento de la historia, desde el ocultamiento del tesoro de Atahualpa en el siglo XVI hasta la actualidad, pues en cualquiera de estos momentos pudo haber ocurrido. Prepárate para analizar y sorprenderte. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayudas mucho con ello para continuar produciendo contenido de valor, como este video que has comenzado a ver. El saqueo del tesoro de Atahualpa, una posibilidad real. El misterio del tesoro de Atahualpa ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos. La enorme riqueza ofrecida como rescate por el último emperador inca para su liberación sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia. Pero, ¿y si este legendario tesoro no se hubiera perdido en las brumosas montañas de los Andes?
¿Y si alguien lo hubiera encontrado y saqueado en secreto, llevándolo fuera de Ecuador, bajo la mirada atónita del mundo? Analicemos esta posibilidad con elementos de juicio y sentido común. El hallazgo silencioso. Imaginemos por un momento que en algún recóndito lugar de las montañas de Yanganates, un aventurero solitario o un grupo pequeño de buscadores de tesoros tropezaron con la fortuna de Atahualpa. Este hallazgo tan monumental como peligroso podría haber sido mantenido en silencio absoluto para evitar atraer la atención de las autoridades y los medios de comunicación. Los descubridores habrían comprendido inmediatamente que cualquier anuncio público de su hallazgo los pondría en el centro de una tormenta legal e internacional. En lugar de eso, optaron por una estrategia más astuta y secreta: extraer y sacar el tesoro del país poco a poco, utilizando métodos ingeniosos y subterfugios elaborados. Sobornos y autoridades compradas. Ecuador, como muchos otros países, no es inmune a la corrupción. Los descubridores del tesoro podrían haber sobornado a funcionarios clave en puertos y aeropuertos para permitir el paso sin ser detectados. Funcionarios de aduanas, personal de seguridad y hasta empleados de aerolíneas podrían haber sido cómplices, aceptando pagos sustanciales a cambio de hacer la vista gorda ante la salida de objetos valiosos. Este enfoque, aunque arriesgado, es factible si consideramos el poder del dinero y la codicia humana. Los sobornos habrían asegurado que las piezas del tesoro, ya sea en forma de lingotes de oro, joyas o artefactos históricos, salieran de Ecuador sin levantar sospechas. Conversión y camuflaje del tesoro. Para evitar la detección, los saqueadores podrían haber convertido las piezas más reconocibles del tesoro en objetos que no llamaran la atención. El oro podría haber sido fundido y moldeado en barras de aspecto común, fáciles de transportar y de vender en el mercado negro internacional. Las joyas y artefactos invaluables podrían haberse desmantelado y vendido como piezas sueltas, cada una perdiendo su identidad original y por lo tanto su rastreabilidad. La creación de nuevas joyas o artículos decorativos a partir del oro y las gemas del tesoro habría permitido a los saqueadores infiltrarse en mercados legales con productos aparentemente legítimos. Esta estrategia de camuflaje haría casi imposible rastrear el origen del tesoro. Tráfico a través de fronteras. Los traficantes de tesoros habrían tenido múltiples opciones para sacar los bienes de Ecuador, desde rutas terrestres a través de la selva hasta vuelos privados. Cada método tiene su propio conjunto de desafíos y ventajas. Las fronteras porosas y los puestos de control mal vigilados en la región amazónica podrían haber servido como vías de escape ideales. Además, los contrabandistas podrían haber utilizado rutas marítimas, escondiendo los artefactos en cargamentos legales o incluso transportándolos en pequeños botes que operan fuera del alcance de las autoridades. Una vez fuera de Ecuador, los tesoros podrían haber sido trasladados a través de una red internacional de tráfico de arte, cambiando de manos varias veces para borrar cualquier rastro que condujera de vuelta a los saqueadores originales. La era moderna y la tecnología. En la actualidad, la tecnología ofrece tanto oportunidades como riesgos para los saqueadores. Los sistemas de vigilancia y los controles de aduanas son más sofisticados que nunca, pero también lo son los métodos de contrabando. Los saqueadores podrían haber utilizado la tecnología moderna para planificar sus operaciones con precisión quirúrgica, evitando los puntos de control más vigilados y utilizando criptomonedas para pagar sobornos y servicios, dejando pocos rastros financieros. Una posibilidad inquietante. Aunque todo esto puede parecer el guión de una película de aventuras,
es una posibilidad real que debe ser considerada seriamente. La historia está llena de relatos de tesoros perdidos y encontrados, y el de Atahualpa no es una excepción. La combinación de codicia humana, corrupción y tecnología moderna hace plausible la teoría de que el tesoro de Atahualpa podría haber sido encontrado, saqueado y sacado de Ecuador sin que el mundo lo notara. ¿Podría estar una de las mayores riquezas de la historia oculta a simple vista, dispersa por el mundo en forma de objetos cotidianos y joyas comunes? La respuesta puede que nunca la sepamos con certeza, pero la posibilidad es lo suficientemente intrigante como para mantener viva la búsqueda y la fascinación por el tesoro perdido de Atahualpa. Espero que este video te haya hecho pensar y comprender que, ciertamente, esto, en cualquiera de sus modalidades presentadas en este video, pudo haber ocurrido. ¿Qué opinas tú? ¿Los indígenas precolombinos ya conocían el café? El rey inca Atahualpa habría negociado su libertad con Francisco Pizarro, sentados a una mesa y bebiendo una humeante taza de café. Hace pocos días, durante una reunión con unos amigos en un café de la ciudad de Quito, el señor que nos sirvió, al poner las tazas en nuestra mesa, nos dijo: «Disfruten de este buen café ecuatoriano. Este es el que tomaba Atahualpa». Todos alrededor de la mesa nos miramos sorprendidos y, sonrientes y amables, le comentamos al hombre, pensando que el señor estaba bromeando, que Atahualpa no conoció el café en toda su vida. Entonces comprendimos que en realidad no estaba bromeando, que para él, el emblemático personaje de los incas, sí conoció el café y que esta era una bebida común entre los indígenas precolombinos. Como no queríamos discutir, porque además evidentemente el señor no aceptaría una rectificación de nuestra parte, la decisión fue hacer este video. El rey inca Atahualpa tuvo la posibilidad de disfrutar de una buena taza de café. Si tantos alimentos son originarios de los Andes, ¿el café podría haberse originado allí? Entonces, iniciamos la investigación que hoy podrás conocer. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Por cierto, si tuvieras la oportunidad de sentarte a conversar con el rey inca Atahualpa mientras degustan un buen café, ¿qué le dirías? ¿Qué preguntas le harías? Pues bien, para que eso fuese posible, tendrías que viajar en el tiempo y el espacio y, por supuesto, llevarte un paquete de café, otro de azúcar y una cafetera, pero no eléctrica. Recuerda que en el siglo XVI andino no había electricidad. Así es, Atahualpa no pudo disfrutar del café porque ni siquiera se imaginó que existiera. A los Andes, especialmente los ecuatorianos, donde se dice que nació Atahualpa, no llegó el café hasta mucho tiempo después. Sí, ya debe haber alguno que está viendo este video que seguramente dirá que Atahualpa nació en Cusco y no en Quito. Pero ese no es el tema de este video, ¿de acuerdo? Bien, entonces vayamos a la historia del café en Ecuador. Para comenzar, la vida de los ecuatorianos no se concibe sin el café. Está presente en su cotidianeidad como en la de millones de personas alrededor del mundo. Esta deliciosa bebida, desde su llegada al territorio, se convirtió en reina del paladar, y no es para menos. Quienes gustamos del café, sabemos de lo que se habla. Debes conocer que nadie sabe con exactitud cómo llegó el café a Ecuador, aunque muchos historiadores coinciden que se introdujo poco después de 1800. Los primeros cultivos documentados datan de 1830, cuando se plantaron diversos ejemplares de cafetos de la variedad típica. 100 años después,
alrededor de 1930, llegó el café robusta al país según algunas fuentes. Durante mucho tiempo, el café fue uno de los principales cultivos de exportación de Ecuador, especialmente durante la década de 1970. Ese país produce café arábica en las estribaciones occidentales de los Andes, al sur de Guayaquil y en las zonas montañosas de la provincia costera de Manabí. Algunas variedades de robusta, utilizadas para el café soluble o instantáneo, se cultivan en el norte. Es importante señalar que la mayoría de los cafés ecuatorianos se cultivan en pequeñas explotaciones de 1 a 10 hectáreas. Aproximadamente la mitad de la superficie cafetalera se dedica solo al café, mientras que en el resto se cultiva junto con cacao, cítricos, plátanos o mangos. El declive de la producción de café en Ecuador comenzó en la década de 1980, cuando la cantidad de tierras cultivadas empezó a disminuir debido a que el café no se cosechaba a causa de los bajos precios. En términos de producción mundial de café, Ecuador representa ahora menos del 1%, por lo que los ingresos del café también han disminuido, sobre todo teniendo en cuenta que los precios internacionales fueron relativamente bajos durante ese periodo y a menudo cayeron por debajo del costo de producción. Es por ello que el café ecuatoriano ha pasado a ser de un producto referente de las exportaciones nacionales a ser poco significativo en el ranking de los productos exportados, según algunas fuentes consultadas. A estas alturas, luego de saber que el rey Inca Atahualpa ni siquiera tuvo la oportunidad de deleitarse con el inigualable aroma del café recién hecho, seguramente te estarás preguntando, ¿dónde surgió el café? Según algunas fuentes, la historia del café se remonta al siglo XIII, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse. Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa que indique en qué parte de África crecía o qué nativos lo habrían usado como un estimulante o incluso conocieran su existencia antes del siglo XII. La historia de Kaldi, un criador de cabras etíope del siglo IX que habría descubierto el café, no apareció escrita hasta 1671 y es probablemente apócrifa. Se cree que desde Etiopía el café fue propagado a Egipto y Yemen. La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del café aparece a mediados del siglo XV en los monasterios sufí de Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a como son preparados en la actualidad. Para el siglo XVI, el café se había expandido por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego, el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente americano. La palabra café proviene del término turco kahve, a su vez procedente del árabe kahwa. El término árabe sería una abreviación de la expresión gawat al-bun o planta de café. Un posible origen de la palabra se encontraría en el reino de Cafá, en Etiopía, de donde procedería la planta del café. Su nombre allí es bun o bunna. Y ahora seguramente podrías estar preguntándote, ¿quién sería el primero en probar el café? Escucha, existe una antigua leyenda que cuenta que fue un pastor llamado Kaldi, en lo que hoy es Etiopía, y del que ya te hablé anteriormente, quien descubrió la planta del café. Se dice que Kaldi observó que sus cabras estaban muy energéticas y no podían dormir después de comer las bayas rojas de un árbol desconocido. Sorprendido, Kaldi recogió algunos de aquellos frutos y se los mostró a un religioso de un convento cercano. El religioso probó a hervirlos y beber la infusión,
pero era demasiado amarga y la desechó. Al tirar los frutos al fuego, observó que desprendían un agradable aroma a tostado. Entonces probó a preparar una infusión con aquellos frutos tostados y descubrió lo que hoy conocemos como café. Parece que desde entonces el mundo debe agradecerle a aquellas cabras de Caldi, a Caldi y a aquel religioso del convento por esta exquisita bebida. Entonces, revelado todo el asunto, América no conoció el café hasta el siglo XIX, por lo que el rey Inca Atahualpa, que vivió en el siglo XVI, jamás probó tan deliciosa bebida, y mucho menos en Quito, donde no sería hasta aproximadamente 1830 que llegaría a encantar paladares. No obstante, si yo tuviera la oportunidad de, con una máquina del tiempo, traer a Atahualpa al presente, lo invitaría a un café en uno de los tantos que hay en Quito y le preguntaría: Ñaño, por fin, ¿de dónde tú eres? ¿De Quito o de Cusco? Ahora bien, fuera cual fuere su respuesta, estoy convencido de que Atahualpa, luego de probar ese café al que yo lo invitaría, quedaría prendado de esta bebida y tomaría tanto, pero tanto café, que se pondría así. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta el café? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.